Hola, hola. Hoy en Biología para Todos aprenderemos cómo es el estómago y los intestinos del tubo digestivo. En el vídeo anterior vimos la histología básica de la pared del tubo digestivo y los tres primeros órganos que lo forman, que son la cavidad bucal, la faringe y el esófago. En este vídeo vamos a ver los siguientes órganos del tubo digestivo, que serían el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. El primer órgano que vamos a ver es el estómago, que es la porción más dilatada de todo el tubo digestivo. Este órgano se va a unir en su parte superior al esófago a través del cardias y en su parte inferior final al intestino delgado a través del píloro. Ambos son dos esfínteres que se encargan de regular la entrada y la salida del alimento del estómago. Es un órgano en forma de J o saco cuando está en reposo. Por ello se diferencian dos curvaturas, la mayor y la menor, así como tres regiones: el fondo, el cuerpo y la región pilórica. El fondo es una zona superior, pequeña, que suele estar llena de aire. El cuerpo es la porción más grande de todo el estómago y la región pilórica es esa zona final que podemos dividir en dos subzonas: el antro pilórico y el conducto pilórico, que contacta justo con el esfínter del píloro. La pared del estómago, al igual que la del resto del tubo digestivo, tiene esas cuatro capas básicas: la túnica mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa. Pero encontramos alguna diferencia. Por ejemplo, en la túnica muscular hay tres capas de musculatura lisa: una longitudinal, una circular y una oblicua, para poder generar esos movimientos que necesita el alimento de mezclado dentro del estómago. Otra diferencia es en la túnica mucosa, puesto que la mucosa del estómago está completamente recubierta por glándulas, por células o conjuntos de células que van a ser de tejido epitelial glandular y que se van a especializar en la secreción de sustancias. Entre todas esas células de tejido epitelial glandular que encontramos en la mucosa del estómago, podemos observar las glándulas mucosas unicelulares o células caliciformes o de superficie, que son glándulas exocrinas que están dispersas por toda la mucosa del estómago, revistiéndolo para secretar un moco y protegerlo de la acción del resto de enzimas digestivas y del ácido clorhídrico. Otras glándulas que podemos encontrar en la mucosa del estómago son las glándulas fúngicas. De nuevo, son glándulas exocrinas, pero en este caso forman unas estructuras resultantes de la invaginación hacia el interior de la mucosa del estómago. Fíjate, algo así. Es una invaginación y tienen incluso un poro por el que saldrían todas las secreciones. Estas se sitúan principalmente en el cuerpo y en el fondo del estómago. Como ves, estas glándulas tienen forma tubular y en ellas se pueden distinguir varios tipos de células según el lugar que ocupan. Las células del cuello glandular, que van a secretar moco, y las células del cuerpo glandular. De estas últimas, según la secreción que sinteticen y secreten, se diferencian las células parietales, que son las que secretan el ácido clorhídrico, y las células principales, que se encargan de secretar las enzimas del tipo pepsina. Por último, existen otras glándulas, las glándulas pilóricas, que son unas glándulas mixtas. Están situadas normalmente en la región pilórica del estómago y sus células van a producir moco de manera exocrina y una hormona llamada gastrina de manera endocrina. Esta hormona se libera a la sangre y su función es estimular la secreción del cuerpo y del fondo del estómago. En ocasiones, en el interior de las glándulas fúngicas podemos encontrar también alguna célula de estas pilóricas. En general, las funciones del estómago son almacenar el alimento para su digestión, mezclar el alimento con el jugo gástrico, formar y secretar el jugo gástrico, absorber agua y eliminar los microorganismos presentes en algunos alimentos que ingerimos.
El segundo órgano que vamos a ver en este vídeo es el intestino delgado. Este es un tubo musculomembranoso muy largo que se extiende desde el píloro hasta la válvula ileocecal y tiene las funciones de terminar de digerir los alimentos y de absorber los nutrientes. El intestino delgado se divide en 3 regiones: el duodeno, el yeyuno y el ilion. El duodeno es la primera de las 3 regiones y es la más corta. Tiene forma de C porque está adaptada a la forma de la cabeza del páncreas. En esta zona, que está muy cercana al páncreas y al hígado, encontramos la ampolla de Vater, que es el lugar en el que vierten sus secreciones tanto el hígado como el páncreas. Además, la mucosa intestinal de esta sección va a secretar el jugo intestinal. Si a este jugo intestinal le sumamos la secreción del páncreas y la secreción del hígado, es decir, el jugo pancreático y la bilis, entenderéis por qué es la zona en la que se terminan de digerir todos los alimentos que entran en nuestro cuerpo. Las otras 2 regiones del intestino delgado, yeyuno e ilion, son mucho más largas que la primera, que el duodeno. En ellas se produce la absorción de nutrientes y agua, que atraviesan las células de su epitelio y llegan al tejido conjuntivo subyacente, donde entrarán en los vasos sanguíneos y en los vasos linfáticos. Si miramos más de cerca la estructura histológica de la pared de este órgano, veremos que tiene las 4 capas básicas más el peritoneo. Por tanto, encontramos el peritoneo, la túnica serosa, la túnica muscular, formada por una musculatura lisa con varias capas que se encarga de movimientos peristálticos de mezclado y segmentarios. Luego tendríamos la túnica submucosa y la túnica mucosa. La túnica mucosa en este órgano también es bastante especializada, puesto que, como ya he dicho antes, en el duodeno se encarga de secretar un nuevo jugo digestivo, el jugo intestinal, y en el resto del intestino delgado tiene que ser capaz de absorber los nutrientes. Tanto para la digestión como para la absorción de sustancias, la túnica mucosa posee células especializadas, como por ejemplo las células cilíndricas, que están especializadas en la absorción de Nutrientes y en la secreción de sustancias como el jugo intestinal. Las células caliciformes, que son células que secretan el moco que presenta la superficie de la mucosa y que la protege. Las glándulas de Brunner, que únicamente están situadas en el duodeno y su función es secretar moco para proteger esa zona del intestino delgado. Las glándulas de Lieberkühn, que son agrupaciones de células que se sitúan invaginadas hacia el interior de la mucosa formando un tubo y son las encargadas de producir el jugo intestinal. O las placas de Peyer, que son folículos linfoides que colaboran con los procesos inmunitarios dentro del intestino delgado. El intestino delgado, además de contar con todas estas células especializadas que participan en la absorción y en la digestión de los nutrientes, cuenta con una estructura de la submucosa y la mucosa muy peculiar. Fíjate, si lo miras, parece que está plegada y plegada y plegada. Todos estos pliegues, todas estas arrugas que se pueden ver de la submucosa y la mucosa del intestino delgado se denominan válvulas conniventes y ayudan a aumentar la superficie de absorción de este órgano. Pero es que si miramos cada uno de esos pliegues, cada una de esas válvulas conniventes mucho más de cerca, nos damos cuenta que en su superficie solo la mucosa vuelve a estar más plegada aún, formando como una especie de dedos. A esos dedos se les denominan vellosidades intestinales. Y en cada una de esas vellosidades intestinales, en su interior, podríamos encontrar un vaso sanguíneo, un nervio y un vaso linfático. Pero no creas que estos pliegues y repliegues terminan aquí, porque si pudiésemos aumentar mucho más las vellosidades intestinales y llegar a ver cada una de las células de tejido epitelial de revestimiento que forman esa capa de la mucosa, veríamos que la membrana plasmática de esas células está también con más pliegues. A cada uno de esos se les denomina microvellosidades. Pues ya sabes, en tu intestino delgado tienes un montón de pliegues que aumentan
la superficie de absorción que posee este órgano. Y esos pliegues se denominan válvulas conniventes, vellosidades intestinales y microvellosidades. El último órgano que veremos será el intestino grueso, que comienza en la válvula iliocecal y termina abriéndose al exterior por el ano. En su pared encontramos la túnica mucosa, la submucosa, la muscular, la serosa y el peritoneo. Todas estas capas de la pared del intestino grueso se disponen formando una estructura muy peculiar, como de globos. Las dilataciones se llaman austras y los surcos se van a llamar válvulas semilunares. A pesar de ser un órgano mucho más corto que el intestino delgado, se pueden diferenciar 7 zonas: el ciego, el colon ascendente, el colon transverso, el descendente, el sigmoideo, el recto y el ano. El ciego forma un fondo de saco situado en la fosa ilíaca derecha, del que parte el apéndice, de unos 6 o 7 centímetros de longitud. El colon ascendente asciende verticalmente desde el ciego hasta el borde inferior del hígado. El colon transverso cruza el abdomen desde el ángulo hepático, situado en el cuadrante superior derecho, hasta el ángulo esplénico, situado en el cuadrante superior izquierdo. El colon descendente desciende verticalmente desde el ángulo esplénico hasta el cuadrante inferior izquierdo. El colon sigmoideo tiene forma de S y es la porción más distal. Se une con el recto y sale fuera de la cavidad peritoneal, es decir, deja de estar recubierto por el peritoneo. El recto constituye la última porción del intestino grueso. Presenta una primera parte dilatada llamada ampolla rectal y a continuación se encuentra una segunda porción más estrecha, el conducto anal, que desemboca en el ano. El ano es la última parte del tubo digestivo y en él se encuentran dos esfínteres anales, el interno y el externo. El esfínter anal interno es de contracción involuntaria y el externo es de contracción voluntaria. Algo curioso de este órgano es que en su interior viven bacterias simbiontes, es decir, bacterias buenas que van a fermentar todas aquellas sustancias que llegan sin ser digeridas. Esto genera vitaminas que serán absorbidas por nuestro cuerpo, pero también genera el color y el mal olor de las heces. Entre las funciones de este órgano está la absorción de agua y sales minerales, la formación de las heces fecales y su evacuación, y la absorción de vitaminas que, como ya he dicho, sintetiza la flora bacteriana. Pues con estos 3 órganos terminamos de ver todo el tubo digestivo. Si te ha gustado, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en la próxima.